Cube y sus curiosidades, la arquitectura de una película redonda. Cube, 1997, es una película de ciencia ficción dirigida por Vincenzo Natali, que se ha convertido en un clásico de culto gracias a su original premisa, sus elementos psicológicos y su uso creativo de un presupuesto limitado. Aquí te detallo algunas curiosidades fascinantes sobre esta obra. La película fue producida con un presupuesto extremadamente limitado, aproximadamente $350.000 canadienses. A pesar de las apariencias, solo se construyó un único cubo en el set. La ilusión de que los personajes se mueven de una habitación a otra se logró mediante el cambio de iluminación y el uso de paneles movibles. Los diferentes colores de las habitaciones, rojo, azul, blanco, verde y amarillo, ayudaron a diferenciar las áreas, haciendo que pareciera un laberinto infinito. La matemática juega un papel crucial en la película. Cada habitación está etiquetada con números que, en teoría, indican si la sala es segura o está atrapada. El personaje de Leven, una estudiante de matemáticas, descifra las trampas mediante estos números, lo que agrega una capa de profundidad a la narrativa. Además, el concepto del cubo hace referencia a la idea del hipercubo, una figura geométrica en 4 dimensiones, lo que añade un toque más abstracto y filosófico. Las trampas mortales que los personajes encuentran en las habitaciones del cubo no solo están diseñadas para ser mortales, sino también visualmente impactantes. Vincenzo Natali se inspiró en la arquitectura brutalista para crear un ambiente frío, hostil y despersonalizado que reflejara tanto el aislamiento psicológico de los personajes como la naturaleza impersonal de sus muertes. Las trampas mecánicas, como los ácidos y los cables, también están diseñadas para ser tan misteriosas como el propio cubo, aumentando la tensión de la película. Aunque parece una película de ciencia ficción minimalista, Cube se puede interpretar como una metáfora sobre la sociedad moderna. Los personajes representan diferentes estratos sociales. Quentin es un policía autoritario. Holloway, una doctora con ideas izquierdistas. Leven, una joven estudiante. Ward, un arquitecto cínico. Y Kazan, un hombre con discapacidad mental. A lo largo de la película, estas personalidades chocan mientras intentan entender el propósito del cubo, lo que puede verse como un comentario sobre la alienación, el control social y el funcionamiento de las instituciones. Natali ha mencionado en entrevistas que el cubo de Rubik fue una inspiración visual clave para el diseño de las habitaciones. Al igual que el famoso rompecabezas, el cubo de la película parece un juego de lógica que necesita ser resuelto, pero con la vida de los personajes en juego. La idea de habitaciones que se reorganizan y cambian constantemente de posición contribuye a este enigma visual y a la sensación de estar atrapados en un rompecabezas imposible. Uno de los temas centrales de Cube es el comportamiento humano bajo presión extrema. A medida que avanza la película, el verdadero carácter de cada persona se revela. Quentin, quien inicialmente parece un líder protector, se transforma en un villano autoritario. Ward, que en un principio parece indiferente, termina mostrando una complejidad emocional que desafía las primeras impresiones. Este arco de personajes ofrece una profunda reflexión sobre cómo los humanos reaccionan cuando están atrapados en situaciones desesperadas. El final de Cube es intencionadamente ambiguo. Kazan, el personaje con habilidades matemáticas especiales, es el único que logra salir del cubo. Sin embargo, no se revela qué hay fuera del cubo ni quién lo construyó. Esta ambigüedad deja la puerta abierta para que los espectadores formulen sus propias teorías sobre el propósito del cubo y el destino de Kazan. Las secuelas posteriores, como Cube 2, Hypercube
y Cube Zero intentaron expandir el universo, pero para muchos fans, el misterio original sigue siendo el más poderoso. A pesar de su bajo presupuesto y su estilo minimalista, Cube se convirtió en un éxito inesperado. Fue aclamada en festivales de cine, incluidos el Festival de Cine de Toronto y el Festival de Cine Fantástico de Sitges. Su mezcla de thriller psicológico, terror y ciencia ficción atrajo a una audiencia diversa y ha mantenido su estatus de culto durante años. En resumen, Cube destaca no solo por su narrativa tensa y claustrofóbica, sino también por su capacidad para abordar temas filosóficos y psicológicos, todo dentro de un espacio tan limitado como el propio cubo. Es un ejemplo brillante de cómo la creatividad puede florecer bajo restricciones presupuestarias y técnicas.